Mis hermanos, buenos días, bienvenidos, con el gozo de siempre, con el ánimo que nos imprime la gracia de Dios cada día. Caminamos en el firme propósito de nuestro Dios. Le damos gracias a nuestro Dios porque sigue fortaleciendo nuestras almas, sanando nuestros cuerpos, restaurando nuestras vidas, salvando al perdido, levantando al caído, fortaleciendo la vida de todos nosotros. Así es que en esta mañana vamos a abordar un primer texto y después otros tres para que usted, primeramente posicionado en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 10, podamos ver allí la historia, y esto es lo que vamos a estar viendo durante esta semana, la historia en episodios de la vida de hombres que, tomados en el propósito de Dios, pudieron entender lo que Isaías les dijo a su pueblo de parte del Señor. Que declaro, dijo Isaías 46:10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido. Mi propósito será establecido, Isaías 46:10, y todo lo que quiero realizaré. Todo lo que quiero realizaré. Cuando nosotros vemos la vida de cada uno de los hombres y mujeres que en ese entonces, en la época que a ellos les tocó vivir, Dios les movió a realizar su propósito, veremos que todo lo que Él dijo se cumplió y fue establecido. Así entonces nos vamos a trasladar a la cita de inicio en Éxodo capítulo 3 y vamos a ver allí la vida de Moisés. La vida de Moisés, que muy claro él en el propósito que quiso realizar de liberar a su pueblo a través de su propio esfuerzo, a través de su propia voluntad, fue y mató a un egipcio. Sin embargo, el propósito de Dios no estaba establecido para cuando Él quisiera hacerlo, sino para cuando Él tuviera el tiempo para que tal propósito fuera realizado. Así entendemos que cada uno de nosotros tiene un tiempo en el cual debe de actuar. No es cuando nosotros querramos hacer las cosas, sino cuando en el propósito de Dios haya de acontecer. En ocasiones nos queremos adelantar a los tiempos, así como sucedió con Moisés. Él quiso liberar a su pueblo o quizás quiso establecer su propia justicia. Quiso hermanar a sus hermanos, poner y establecer la justicia o ponerse él como juez, pero sin embargo no era el tiempo de que el propósito de Dios fuera establecido. De allí a que corrió nuevamente el propósito de Dios, pasó tiempo y es cuando lo encontramos a él siendo pastor, alejado de aquella tierra. Y entonces en 3:10 el Señor, llamándole, le dice: ven pues ahora y te enviaré a Faraón. Ahora ya no él iba enviado por sí mismo, sino iba enviado por Dios para cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito del Señor? La liberación de su pueblo. Llegó el tiempo, llegó el momento. Los hijos de Israel clamaron, Dios escuchó su oración, entonces Dios respondió desde los cielos, pero aún antes de que clamaran, Él ya había establecido el libertador, había establecido el fin desde el principio. Y ese principio fue cuando le habló inclusive a Abraham: tu pueblo, tu simiente, estará en una tierra extraña. Allí serán extranjeros, serán esclavos por durante 430 años, pero después yo los libraré y entonces ese pueblo saldrá a una tierra de abundancia. El momento había llegado, pero no se trata de establecer nuestro momento, sino el momento de Dios y esperar a Él y en Él. En el 3:10 le dice el Señor: ven a Moisés, yo te enviaré a Faraón, ahora sí, claro, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero luego viene lo que inmediatamente
nosotros pensamos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las circunstancias pasadas, los errores pasados, los fracasos del pasado nos llevan a desconfiar de nosotros mismos. Y eso en cierta medida es bueno, porque ya no estamos depositando el propósito en el cual estamos siendo llevados en nuestra propia fuerza, sino la estamos depositando en las fuerzas y en el conocimiento, en el propósito de Dios. Es bueno por una parte desconfiar de nosotros mismos, pero tampoco es bueno desconfiar cuando Dios nos ha dicho que vamos en su nombre y que Él nos ayudará a cumplir tal propósito. Moisés, en esta circunstancia, le dice, versículo 11, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? El Señor no le responde en ese momento. Después le dice, yo soy el que soy. Moisés por un lado dice, ¿quién soy yo para ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto? Y efectivamente, era sencillamente un pastor, un fugitivo, un expatriado, un exiliado, si lo pudiéramos llamar con términos contemporáneos, que no tenía ningún poder ni autoridad, inclusive ni con su propio pueblo. ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a decir que tú me apareciste? Pero es cuando el Señor le dice, yo soy el que soy. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Él? Y es la diferencia diametral entre lo que cumple un propósito y lo que no lo cumple. Cuando nosotros vamos en quienes somos el príncipe de Egipto, vamos a establecer justicia, pero no vamos con la ayuda de Dios, ni cumpliendo el tiempo en ese propósito de Dios. Hermano, lo único que producimos es muerte, y lo único que produce esa acción en nuestra vida es que salgamos como fugitivos y que andemos en un lugar, en una tierra que en apariencia pensamos que está fuera del propósito de Dios, pero que aún en ese despropósito aparente en el cual caminamos, Dios sigue estableciendo su propósito y Dios sigue obrando de tal manera que el Señor le responde y le dice, yo soy quien soy, y yo ciertamente en el versículo 12 estaré contigo. Y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en este monte. Esta será la señal de que yo te he enviado. Adorarán en este monte. Y estableció el Señor esta palabra con una seguridad y una claridad. Esta será la señal. Esta será la señal. Y cuando nosotros vemos en nuestra vida las señales de aquello que Dios ha hablado, entonces cobramos seguridad. Y hacia eso vamos siendo llevados en estas historias que a nosotros nos dan la vida que también ellos tuvieron. ¿Cuál es la vida para nosotros? La seguridad de que Dios actuará. La seguridad de que Dios lo hará, la seguridad de que su propósito será establecido. El propósito particular en ese tiempo fue que ellos serían liberados de la esclavitud de Egipto. El propósito particular del Señor al enviar a David en aquel tiempo era establecer un rey y que su pueblo fuera engrandecido y que todo el mundo conociera que efectivamente Dios era el rey de esa nación de Israel. ¿Cuál fue el tiempo en el propósito de Dios en los jueces? Que ellos pudieran gobernar y establecer justicia. ¿Cuál fue el tiempo de Dios en el tiempo de Salomón? Establecer la paz. Y para tal efecto, para tal propósito, levantó a Salomón. Y para tal efecto, en los tiempos finales, levantó a su hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, para establecer su propósito. Y el propósito de Dios, a lo mismo que fue en el Éxodo, es liberación y salvación. Pero muchas veces nosotros, en ese propósito de Dios, hermano, nos rendimos o desconfiamos. ¿Por qué? Porque nos vemos a nosotros mismos. Éxodo 4:10, podemos ver a ese mismo Moisés viendo no lo que Dios era, ni el propósito que Dios estaba haciendo,
sino viéndose a sí mismo. Señor, le dice en el 4:10 de Éxodo, Señor, por favor, así dice esta traducción, por favor, Señor, cuando Él le manda. Nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo. O sea, ni en el pasado, ni en el presente, ni ahora que tú has hablado a tu siervo. Señor, yo no soy un hombre elocuente. Es que no lo vas a hacer con elocuencia. No lo vamos a hacer con el convencimiento que viene por nuestra propia capacidad de hacer las cosas. Elocuencia es la capacidad de convencer. ¿Cómo voy a convencer a Faraón? ¿Qué le voy a decir? Vamos a hacer sencillamente lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Tú preséntate al Faraón y dile, el Señor me ha enviado. Entonces, nosotros solamente somos el intermediario, somos el portavoz de lo que Dios quiere hacer. Es cuando vamos y oramos por una persona en el nombre de Jesucristo. Oramos y Él es el que hace la obra, no somos nosotros. Cuando vamos enviados en ese propósito de Dios, porque así dijo el Señor, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio, sanen enfermos, liberen de demonios. Eso lo hace el Señor. Nosotros solamente estamos cumpliendo el propósito y cuando tal hacemos, vemos las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos. Nosotros solamente nos vamos y establecemos lo que Dios ha dicho desde el principio que sucedería. Señor, por favor, y en ocasiones decimos lo mismo nosotros, Señor, por favor, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no puedo hacerlo, yo no canto como la hermana, yo no dirijo como el hermano, yo no oro como aquella persona. No se trata de ser lo que otros son, se trata de ser lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Moisés no fue igual que David, David no fue igual que Salomón, Salomón no fue igual que Sansón. Cada uno tiene su propósito particular y cumple un rol en el plan perfecto de todo ese plan maravilloso y propósito de Dios. Entonces el Señor le dice, versículo 11, el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? En pocas palabras, no solamente la boca, sino lo que yo voy a hacer. ¿Quién lo ha hecho? ¿Acaso tú, hombre, formaste la boca del hombre? ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Y una y otra vez resurge esta expresión, Señor, ¿quién soy yo? El Señor, Éxodo 3, yo soy. Ahora le vuelve a decir, ¿acaso no soy yo el Señor? ¿Qué nos resta a nosotros sino sencillamente creer en lo que Él va a hacer y en lo que Él habrá de obrar? Si nos trasladamos ahora, por favor, al Nuevo Testamento, vamos a encontrar allí, en una cita de Marcos, capítulo 9, versículo 22, cómo aquel padre afligido, angustiado, perdiendo la seguridad por el fracaso de cada acción realizada, llega ante Jesús y le dice, Señor, si tú puedes hacerlo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, para trasladarnos ahora a una historia del Nuevo Testamento, Jesús le dice, ¿cómo si puedes? Y el cómo, aunque está puesto en una bastardilla, nos da la idea de el diálogo original. ¿Cómo si tú puedes? Y el Señor le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Qué necesitamos? Creer. No creer en nuestra capacidad, sino creer en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios va a obrar. Y eso nos dará seguridad, hermano. Cuando caminamos en el propósito de Dios, caminamos seguros, porque todo lo que Él ha dicho que sucederá, sucederá. Él dijo que una virgen concebería, daría a luz un hijo y sucedió. Él dijo que en el tiempo señalado vendría y vino. Él dijo que enviaría el Espíritu Santo y vino. Él dijo que regresará por nosotros y regresará. Cuando tal nosotros creemos, podemos obrar y hablar con seguridad, como habló nuestro hermano Pablo.
Porque si creemos que el Señor murió y resucitó, asimismo Dios traerá con Él a los que han dormido, a los que han muerto en Cristo. Dios los traerá con Él. Entonces nosotros, y empieza a hablar, creer en lo que Dios ha hablado, creer en ese propósito de Dios que ha sido establecido. De tal manera que este varón, al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y para cerrar el círculo de reflexión, Jeremías capítulo 32, versículo 24 final, habla Jeremías cuando esa nación estaba siendo rodeada e iba a ser sitiada por el rey de Babilonia. Lo mismo de Isaías 46:10, lo que él ha dicho desde el principio habrá de suceder. Lo que habías hablado ha venido a ser. Y necesitamos nosotros creer que lo que Él ha hablado vendrá a ser. ¿En qué tiempo? En el tiempo que Él se digne a escuchar un clamor y haga efectiva la respuesta a nuestra oración. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera hacerlo. Cuando Dios quiera, su propósito será establecido, Él vendrá. Dice Jeremías: lo que había hablado ha venido a ser. Todo lo que Él hable habrá de ser. Y aquí tú lo estás viendo. Versículo 27, con eso concluimos. Versículo 27, aquí dice: yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? Moisés, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No se trata de lo que nosotros podemos hacer. Se trata de lo que Dios puede hacer, y no solamente de lo que Dios puede hacer, sino lo que Él ha dicho que sucederá. Porque así como dijo nuestro hermano Job, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. No importan los faraones, no importan los enemigos, no importan las circunstancias, el propósito de Dios habrá de tener cumplimiento en tu vida. Créelo, creámoslo, creamos que más allá de nuestra incapacidad para hablar, para expresarnos, para caminar, para obrar, Dios está cumpliendo un propósito en nosotros y por medio de nosotros. Así es que, vista esta experiencia de Moisés, tomémosla igualmente para nosotros. No se trata de mi propósito, se trata de su propósito. Cuando mi propósito queda en el olvido de un desierto como el de Moisés, entonces en ese desierto nuevamente surge el propósito de Dios para sacar a otros que están en otro desierto de esa esclavitud y llevarlos a otro desierto, pero a una vida de libertad. De desierto en desierto, del desierto de Moisés al desierto de Egipto y nuevamente a otro desierto. Pero en cualquier desierto que nosotros caminemos, siempre el propósito de Dios será establecido. Creámoslo, hermano. Gracias, Padre, porque no hay desierto que caminemos en el que no veamos tu mano. Moisés vio una zarza en aquel lugar desierto. Después en el otro desierto vio milagros y maravillas. Después en el otro desierto una columna de fuego, una nube sobre ellos. No hay desiertos, Señor, en los cuales tú no cumplas tu propósito, ni en los cuales no nos muestres tus maravillas y tus cuidados y tus señales. Gracias, Padre, que en este día sea desierto, sean montañas, sean lugares áridos o sean lugares de abundancia, Elim con palmeras y fuentes de agua, en todo, Señor, veamos siempre tu propósito cumpliendo. En el nombre de Jesús, que nuestros ojos lo vean, Señor, es nuestra oración en este día. Que podamos ver que caminamos más allá de nuestras propias fuerzas, en las fuerzas de Dios, sabiendo
que no hay nada, nada, Señor, imposible para ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por la seguridad de Aya. Gracias, Padre, por caminar en esa confianza y en esa seguridad. Amén, Señor. Amén. Mis amadísimos hermanos, que el Señor les bendiga. Encomendemos, como dice el texto en pantalla, al Señor nuestras obras y nuestros pensamientos serán afirmados. El Dios del cielo les bendiga. Mi hermano Martín Martínez, qué gusto, qué gusto. A ver, se puso aquí un único comentario. Yo sé que estamos todos, hermanos. Gracias a Dios. El Señor les bendiga. Les amamos. Pronto esperemos vernos presencialmente de nuevo. Hermoso y bendecido día. Bendecido por Dios. Dios les bendiga.